Vale. Bueno, pues muchas gracias, Sara, por estar con nosotros hoy y para que podamos entender también un poquito más tu situación y tu contexto, si nos puedes contar un poco sobre ti, en qué centro trabajas, en qué niveles enseñas, qué idioma. Bueno, pues yo soy profesora de francés en un instituto de un pueblo de Segovia, Ujú, que es un instituto rural, pero con muchos alumnos, hay 600 y pico. ujú, Y normalmente somos solo dos profes de francés, yo que tengo la jornada completa y suele venir una persona interina que, dependiendo de los años, está entre 14 y 16 horas. ujú, Entonces, primero y segundo de la ESO siempre es compartido porque por temas de horario siempre tenemos que darlo a las dos personas y yo ya llevo varios años que tercero, cuarto y bachillerato intento cogerlo, sobre todo a partir de tercero. ujú, Intento cogerlo siempre. Este año, por ejemplo, pues tengo primero, segundo, tercero, cuarto y primero de bachillerato. ujú, ujú. Súper. ¿Y cuántos años llevas enseñando idiomas? Empecé en instituto en el curso 21-22, Ujú. que de hecho a finales de ese curso hice uno de tus primeros cursos, que era charlas de clase. Ujú, ujú. Y antes de hacer algunos de mis cursos, ¿qué enfoque solías utilizar en tus clases? Pues lo más tradicional, como había aprendido yo, con libro de texto y las clases pues las organizaba en torno a la gramática, explicación gramatical, ejercicios para practicar, algún jueguecito y demás para que fuera más ameno Ujú, y vocabulario, pues bueno, igual que aprendí yo. ujú, ujú. Y antes de unirte al programa de Potencia tus clases, ¿tu mayor reto o frustración, qué era? ¿Te acuerdas o no? Pues justamente me resonó mucho y por eso empecé a hacer, primero hice charlas de clase, luego hice el de TPRS y ahí dije, yo necesito esto, necesito más, Mm, porque hablabas mucho sobre la frustración de se lo aprenden, se lo saben, llega el examen, lo hacen muy bien, pero luego se les olvida y les preguntas cualquier cosa que se supone que tendrían que saber y se te quedaban mirando como, madre mía, no te estoy entendiendo nada. ujú, Y a mí eso me frustraba mucho. ujú. Y en tu día a día, ¿cómo te sentías como profe entonces? Pues con el piloto automático, al final, porque intentaba buscar otras maneras de que entendieran, pues eso, el tema gramatical y no. Hablabas con otros profes, con las compañeras del departamento de inglés, por ejemplo, que también Mm. tienen un enfoque más tradicional, y la conclusión era como, bueno, es que no estudian, y no estudian, y no estudian. Y ya Sí, está, ¿no? esa es la conclusión fácil. La Claro. responsabilidad sobre ellos. Sobre el alumno, claro. Sí, 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 sí. Y el impacto sobre tu alumnado de ese tipo de clases, así más de seguir libros de texto, aunque hacías juegos y dinámicas, como hemos hecho también todos para hacer digerible un Sí. poco toda esa gramática y conjugación, ¿qué impacto tenía ese enfoque más tradicional en tu alumnado? Pues para la gestión de clase era muy complicado porque, claro, se aburrían, entonces cuando se aburren, pues incordian, porque eso es así. Y luego, bueno, pues había en primero y en segundo de la ESO, quien tenía francés era de manera obligatoria, eso viene dado por el colegio de primaria. Hay tres opciones, una de ellas es francés, y en tercero ya se convierte en una optativa. Y había un salto muy grande de gente que, o sea, yo ese primer año que llegué, que también tuve tercero de la ESO, de tener grupos de unos 20 en segundo, ese año en tercero creo que eran como 12, Ujú, poquísimos, poquísimos. Y ujú, mucha gente que decía, es que a mí se me da mal el francés, con lo cual pues el impacto era, y yo no quería que pasara eso al año siguiente. ujú, ujú. Y bueno, a ti profesionalmente, ¿en qué forma te afectaba? Pues al final estaba todo el rato preparando clases para intentar hacer más atractivo lo que no era atractivo. Ujú, Y la presión también de es que hay que acabar el temario porque no sé qué, es como todo ese discurso. Entonces yo me pensaba que era por ser la primera vez que trabajaba en un instituto, porque bueno, yo había dado clases pero en otros contextos, clases ujú, particulares o adultos y demás, que no tenía mucho que ver. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor es que claro, como no tengo cosas preparadas, este año tengo que trabajar mucho más para tenerlo todo hecho, pero yo iba viendo pasar el curso y aquello no acababa. mm, mm.
Entonces tenía también impacto en tu bienestar personal ¿o no? Sí, 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 claro. ¿Sí? Trabajaba muchísimas horas, entre las horas presenciales del Sí, de instituto clase. y luego por las tardes. Yo recuerdo, yo qué sé, a lo mejor algún día pues estar hasta las 10 de la noche preparando no sé qué, que luego al día siguiente llegabas, eran 10 minutitos de nada de la clase, ahí se acabó y mi marido me Sí, decía, es que no puedes seguir así, que te va a dar algo. sí, 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 sí. Claro. Sí. Y al final, porque pasaste por diferentes cursos más pequeñitos, ¿qué hizo decidirte por potenciar tus clases? Pues el hecho de ver cómo claras las bases, además, por ejemplo, el de charlas de clase, ese año daba segundo de bachillerato y tenía un grupo muy, muy chiquitito, eran muy poquitas chicas y algunas que no habían dado francés desde tercero de la ESO, pero que por optatividades y complementariedad pues habían acabado ahí. Mm, Y me costaba un montón que hablasen, claro, o sea, no es que ya ni con monosílabos. Entonces lo puse enseguida en práctica y me mm, funcionó súper bien. mm, Y por eso pasé al siguiente, al TPRS. ujú, Empecé a ver más las bases, pero me quedé con ganas de saber más y ujú, de cómo ver mejor cómo aplicarlo a las clases. ujú, Entonces, bueno, creo que fue ese año, ¿no? En 2022 que tuviste la edición de verano, que es en el que ujú, estuve yo. ujú. ¿Y te acuerdas qué esperabas conseguir al inscribirte? Entender bien cómo era esto de la adquisición de idiomas y cómo Ujú, llevarlo, bajarlo a tierra, ¿no? Llevarlo a la vida real. ujú, Porque la teoría era todo como, bueno, pues lo que sueles decir, ¿no? Que hay cosas que a lo mejor nos suenan o que piensas que ya haces, pero en realidad no las estás ujú, haciendo o no de la manera que tiene ujú, un impacto real. ujú, ujú. ¿Y tenías alguna duda, algún miedo antes de empezar? Muchas veces yo veo a profes también que dicen, ¿por qué voy a invertir de mi propio dinero en una formación cuando tengo el centro de profesorado que me puede pagar pues formaciones? Y bueno, de lo que hay de francés en el centro de profesorado de mi comunidad no es muy atractivo. Entonces, pues la verdad es que no me surgió ninguna duda. A ver, Ujú, fue un esfuerzo económico en ese momento, pero yo lo vi enseguida como una inversión. Además que igual es porque yo soy un poco así, un poco bruta, pero yo al año siguiente ya me lancé a la piscina mm, y fui con todo. De hecho, quité libros como soy yo la jefa de departamento y sabía los cursos que iba a coger, pues quité algunos de los libros de texto, en otros los mantuve un poco por si mm. acaso, pero al final no los utilicé en todo, en todo el curso. Sí, sí. Es que luego cuando ves lo que funciona y lo que no funciona es que no puedes Sí, como ignorarlo claro. porque y además es muchísimo más Y divertido. además es que este año tengo en cuarto de la ESO a los chavales que yo cogí ese primer curso mío en primero, han pasado ya esos 4 años. Entonces es verdad que cuando estaban en primero yo tenía un enfoque más tradicional, pero ya a final de curso empecé a poner alguna cosita en práctica, vi que Mm, funcionaba y al curso siguiente, desde el principio, fue todo con GPRS, storytelling, bueno, mm, todo esto. Y aparte de tener este año las clases más numerosas de francés que ha habido nunca en este centro, en tercero y cuarto de la mm. ESO, Sí, eh, lo noto muchísimo. O sea, son capaces de mantener una conversación. O sea, he podido ver los sí, resultados. sí, sí, Este sí. año es verdad que estoy de baja ya y no me voy a reincorporar hasta final de curso. Entonces, bueno, pues a ver, Por buena noticia, cuando sí, enhorabuena. voy a tener un bebé. Y Eh, claro, pues hablé el otro día justo con la persona que vino a sustituirme y le dije, a ver, mira, yo trabajo así, tú haz como quieras, pero que mm, sepas que te vas a encontrar gente en cuarto de la ESO que si les preguntas el verbo être de corrido, a lo mejor no te lo saben decir, pero habla con ellos un poquito que ya verás como si te entienden. Sí, al Por lo final menos, es que lo saben, no es que no lo saben el verbo, es que lo saben, pero lo saben utilizar claro, para hacer frases. No lo saben la lista de memorización del yo hasta el ellos, exacto, como yo me acuerdo las declinaciones del latín también, rosa, rosae, eso, rosas, rosarum, rosis, rosis, que eso, todavía me la conozco, pero luego para hacer una frase así de latín, incapaz, y eso que no, hice como claro, 10 años de latín, yo hasta último año de universidad estuve con el latín, me gustaba. claro.
claro. Pero sí, sí, Yo sí. me daba también un poco de miedo, ya no por el tema de que la persona pudiera juzgar mi trabajo de una forma u otra, porque al Mm, final a mí me da igual. O sea, yo sé que tengo aquí la plaza y que yo he sentado un precedente y al sí. final estoy viendo resultados. Pero hablé mucho con los alumnos antes de irme para recordarles que no, que trabajábamos así por un motivo y Sí. que recordaran todo lo que saben para que no se sintieran tampoco con esa incompetencia, Mm, ¿no? Que dijeran, jo, qué inútil soy porque este profe o esta profe que viene me está mm, pidiendo un ejercicio de rellenar no sé qué y no sé hacerlo. mm. Pero en realidad sí se lo saben, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, sí, sí. No es el qué, porque al final eso, los verbos lo saben eso es, conjugar, el vocabulario es el cómo. exacto, eso es, Y hay uno es un idioma de libros donde rellenas, haces ejercicios que muy bien lo sabes hacer, y hay el otro, pues es una competencia comunicativa de verdad, claro, real, que saben claro, comunicar. eso Entonces, es, a veces hay un poco esa dicotomía. Y lo que comentas también de tener más alumnos, yo es lo que experimenté también. Después de varios años se va dando la voz también entre los alumnos. Es que yo los míos tenían que elegir entre alemán y y francés. francés, claro, Entonces, yo en Mallorca, el alemán es muchísimo más popular y pues, todo el mundo quiere hacer inglés-alemán. Es como el claro. francés está en extinción total. Hay Mm. muy pocos colegios que dan francés, pero yo ya tenía, es que me acuerdo el último año que estuve ahí en ese cole de 10 años, que estuve un montón de años, la gente se sentaba en el suelo, no me cabía. Claro. No me cabían y eso, claro, es de varios años de estar enseñando así. También Y para las también, personas que lo miren, que no se piensan que lo hago y después de no, 2 meses es una progresión porque se ve que sí que funciona, que está bien y que les gusta. sí, sí, sí. Mm, Bueno, que ya en unos meses, si tú empiezas con este método, en los primeros de la ESO, por ejemplo, que por lo menos aquí vienen sin haber dado francés mm, nunca, es un curso en el que se nota muchísimo la evolución. mm, Porque recuerdo el año pasado con una tutoría con una madre que, bueno, esto fue más adelante en el curso, pero me decía, mira, a mí cuando vino mi hijo y me dijo que tenía que comprar un libro de lectura para francés a finales de octubre, que yo decía, pero si acabas de empezar en septiembre, ¿cómo vais a poder leer un libro? Y claro, el crío le decía que sí, mamá, que yo sé que lo entiendo y lo hacemos en clase, le explicaba, la mujer me decía, yo alucinaba porque no me cabía en la cabeza como con un mes y medio de clase realmente sí, podían entender un libro de lectura. mm. Pues bueno, que al final ahí está la evidencia, ¿no? De Sí, sí, que, sí. No, no hay que buscar más. Es los alumnos, los resultados que ves ahí están. que esto no quita que de vez en cuando, pues en momentos del curso en el que tú no puedes más, hagas alguna actividad, pues que dices, mira, esto, Oh, claro, o claro, lo que hablas muchas veces de para entretener. hacer un poco de cohesión de grupo Sí, sí, y sí, demás, y que a veces es necesario y ellos también lo agradecen. que es uno de Pero los principios de adquisición de idiomas, el filtro claro, afectivo. Si no te eso sientes parte del grupo seguro, puedes hacer las mejores clases, no entra nada porque no te sientes a eso es, gusto. Así eso que es. por eso no es malgastar el tiempo, sino que a veces sabemos que solamente trabajamos esa parte y no la otra. Mm. No sé si te acuerdas un poco cuando estabas dentro haciendo el programa, porque al final son unos 90 días, unos 3 meses. ¿Cómo fue tu experiencia? Lo nuestro fue más concentrado porque al ser la edición de Sí, verano, es era verdad que un luego mes, era mm, un mes y que de hecho yo pero tenía era vacaciones en la, intenso. eso es, vacaciones en la playa y Sí, yo me fui con el ordenador a cuestas para conectarme a todas las tutorías. sí, Y la verdad que me sirvieron mucho las demostraciones que hacías, igual ujú. que cuando he estado en alguna formación en directo, porque te lo pueden contar, pero creo que se Se tiene que integra mucho ver. mejor y se visualiza mucho mejor cuando se está haciendo. Aunque sea una demostración, pues claro, lo que se puede demostrar en una hora de tutoría, eso te lleva a varias sesiones luego Mm, en el aula real, ¿no? sí, Y también el compartirlo con gente que estaba en la misma situación,
que al final, bueno, yo no he seguido manteniendo contacto con todos, pero sí que hay un par de personas que tuvimos feeling enseguida y además que nos hemos ido como apoyando en el proceso Mm, de implantarlo en clase. Ellas, sí, que es cierto que fueron un poquito más despacio y me decían, jo, ¿cómo te atreves ahí desde el principio? Y digo, es que, a ver, cada uno funcionamos como mm, funcionamos. Y yo es verdad que lo de ir poco a poco veía que siempre me quedaba con ganas de más y dije, pues ala, me lanzo a la mm, piscina y con mm, todo. mm. ¿Y qué actividades o partes del programa te han gustado más o te resultaron más útiles para tus clases? A mí el story listening me funciona fenomenal ¿Mm? y de hecho es algo que a lo largo de estos 4 años, de la primera vez que lo hice, ahora he notado también en mí misma una evolución importante. Todo lo que tiene que ver con los libros de lectura, que Mm, les encanta, y para mí también es súper útil y salgo muy satisfecha de esas clases. mm, Y en realidad, pues eso, todo lo que es el storytelling y me gusta hacer mucho clip chat también, que mm, es verdad que a ellos les gusta mucho. Entonces, bueno, yo me voy preparando mis unidades y combino un poquito de todo, ujú. porque igual hacer solo una cosa me parece que me aburriría yo y se aburrirían Sí, ellos. sí, 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 sobre todo cuando bueno, no eres la única, pero eres la única como fija y al final pues haces un poco lo mismo todos los años, o los tienes durante varios años. Claro, hay que innovar un poquito. Sí, 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 sí. ¿Qué cambios notaste en tu enseñanza, en tu alumnado, después de aplicar lo que hemos visto en Potencia? Mucha más participación en clase. Ujú, En los cursos altos, trabajando ya un poquito más el tema de escribir, por ejemplo, la escritura libre, que este año, por ejemplo, era imposible con la cantidad de alumnos que tenía, no he podido hacerlo con la misma frecuencia, pero mucha mejoría también a nivel de expresión, tanto escrita como oral. ujú, Eh, a clases de tercero y cuarto de la ESO con gente que a lo mejor no había, o en cuarto sobre todo, gente que había hecho francés en primero y en segundo, pero aprobando ahí raspadito tal, que a lo mejor no habían tenido conmigo, que se han reincorporado en cuarto y han podido seguir la clase, que eso a mí antes esta diversidad de niveles me costaba muchísimo. mm, Y se ha acabado lo de decir, es que a mí no se me dan bien los idiomas. mm, Es un trabajo también ahí de pico pala, sí, de mm, cerebro, no sé qué tal, mm, pero como que se sienten más, ¿cómo decirlo?, más capaces de hacer las cosas. sí. Sí, Ese concepto de self-efficacy que trabajamos. exacto, Sí, eso es, sí. sí, sí, sí. Y la tuya de self-efficacy, de confianza como docente, ¿ha evolucionado, ha cambiado o no? Sí, 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 muchísimo más. De hecho, al principio, cuando empecé a hacer esto, como trabajaba mucho menos por las tardes también y demás, sentía que tenía que estar todo el rato justificando, ¿no? De, sobre todo, pues con compañeras o mi compañera de departamento, que he tenido la misma durante 3 años, o con las otras compañeras de idiomas, que, claro, a veces decían, pero, o sea, era como una justificación constante y eso ya desde hace un par de cursos no, porque, o sea, si quieren algo, voy a los resultados Mm, y ya está. ujú, ujú. Si comparas cómo estabas antes y cómo estás ahora, ¿qué diferencias ves en tu día a día con tus clases o también a nivel personal? A nivel personal, pues eso, evidentemente trabajas en casa, pero yo preparo cosas a lo mejor con más purpurina, como dices tú, Sí. porque a lo mejor me apetezca hacerlo o porque Mm, hay algo especial que va a ser un poco interdepartamental y demás, pero no tengo la necesidad que tenía antes como de estar toda la tarde sentada frente al ordenador. mm, Y también me noto mucha más agilidad si algo no está funcionando, que es raro, porque en general lo que llevo suele funcionar enfocado de esta manera, mm, pero si hay algo que no está funcionando, tengo como mucho más recursos en el momento para decir, bueno, pues cambia, aunque no lo lleves preparado, pero puedes no improvisar, pero sabes cómo hacerlo sí. para En sostener una tu, clase entera sin necesitar nada. en tu presencia y tu Eso es. práctica. Sí, porque es que eso al final, siempre lo digo, somos humanos y nosotros también. Hay días hemos, bueno, ya lo verás, no duermes de la noche.
Y Sí, llegas y tu cerebro es como, "Ay, no puedo". no, no puedes, no Sí, puedes. sí, Eso sí, es. sí. Físicamente, mentalmente estás agotada. Y es normal que haya clases pues que pues no estás o tu alumnado también tienes un grupo cuando salen de un examen, lo típico, o después de venir de deporte, que están ahí Sí, un poco, yo no sé qué pasa con sí. esto, pero llegan como más estimulados que... Y es verdad que no o sea, en mi generalidad salgo bastante más satisfecha que antes de las clases. Mm, Y si hay una que no va bien porque, pues yo qué sé, es a última hora o eso, vienen de un ujú, examen o tal, como que también me lo tomo de otra forma a como me lo tomaba mm, antes, porque es verdad que, bueno, tengo 2 horas a la semana, tampoco tengo mucho tiempo, pero como sé que si en una semana hay una clase que, pues yo qué sé, ha pasado algo, por ejemplo, ujú, y hay que solucionarlo, pues no pasa nada. La siguiente clase, pues como sé que lo que hago tiene impacto mm, y realmente les llega, si un día de 50 minutos puedo dar 20 porque es lo que se puede hacer, pues ya está. mm, mm, Tampoco me fustigo en exceso. Porque sí, igual no tengo la prisa de, es que hay que dar el temario, como yo me organizo en mis unidades, hombre, sí, sí que como viene siempre alguien de la lista de interinos y mm, tampoco le vas a imponer una manera de mm, trabajar, en primero y en segundo sí que doy la posibilidad de que si la persona quiere tener libro, lo tenga. Entonces, bueno, voy adecuando un poquito mm, la temática, pero en ujú, realidad yo voy a mi bola, o sea, ujú, soy un alma muy libre yo y dejo que la gente vaya mucho a su bola también. ujú, O sea, intentamos ir más o menos coordinadas, pero al ser solo 2 personas, mm. pues lo que no hayan visto un año ya lo verán otro. Sí, exacto, exacto. ¿Has tenido la visita del inspector? No, No, todavía no. Vale, era para saber. no, y bueno, es que aquí no vienen mucho Ah, a, vale. Mm, no, al ser, bueno, es educación pública. El año que yo me saqué la plaza había posibilidad de que viniera alguien, no vino nadie. ujú, Y sí que viene gente de inspección, pero suele venir para otras cosas. O sea, nadie te mm, pregunta por tus clases, a no ser que haya una reclamación de mm, familias o alguna cosa así, mm, pero no. mm, mm. Vale, vale. Para ir terminando un poco, si pudieras hablar con una profe que está en la misma situación en la que tú estabas antes de Potencia, ¿qué le dirías? Pues mira, este año se apuntaron 2 compañeros que estuvieron conmigo en el Tribunal de Oposiciones y la conversación surgió de manera muy natural, pues lo típico que haces en clase, cómo enfocas Mm, esto, el otro, porque al final pues estás hablando de eso todo el día, ¿no? Con las sí. presentaciones de las programaciones y demás. Mm, Y una compañera que se apuntó me decía, yo la verdad que el tema de la gramática cada vez me aburre más y yo veo que no se les queda y es que no sé qué hacer. ujú, Y yo le dije, mira, te voy a dar el nombre de una profesora, Hélène Collinet, tiene ahora un programa, igual es un poco caro, pero yo te digo que a mí me ha cambiado la vida. Y mm, me dice, pero tanto, digo, de verdad, te lo prometo. O mm. sea, a nivel profesional, pero es que a nivel personal también, porque todo esto tiene un impacto al final Sí, en todas esas horas, que nuestro trabajo es casi el único o de los pocos que requieren tiempo personal mm, para invertirlo en el tiempo laboral. Y hay cosas que son inevitables, pero las que se pueden optimizar y encima con algo que da resultados, sí. pues ¿por qué no? Entonces yo Y, se lo dije, digo, además estoy viendo ya resultados. O sea, llevo mm, 3 años y medio, vamos a decir, mm, utilizando esta manera de enseñar mm, y te puedo decir que mis chavalines de segundo de la ESO en el mes de octubre me sabían contar más o menos lo que habían hecho el fin de semana en pasado, mm, sin explicarles el pase composé, sin explicarles el pase composé. No tienen ni idea de cómo se forma. O sea, no se sabe la regla gramatical. No he sí, perdido una clase diciéndoles cómo se forma. mm, 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 sí, Y esa fue la conversación que tuvimos. Vamos, mm, yo les cuento mi experiencia, que luego a lo mejor no les gusta, no les funciona, no les cuadra, pues yo qué sé. Pero sí, mm, sí, sí, sí. ¿Y qué crees que no comunico suficiente o no digo bien sobre el programa, pero que tú piensas que es importante saber? Porque siempre llevamos nuestros prismos, ¿no? Y yo llevo más de 12, 13 años
enseñando así y claro, a veces me cuesta, ¿no? A mí recordar Claro. cómo era antes. Pues quizá insistir más sobre que los resultados van un poco a largo plazo, o sea, a medio plazo también, pero que solo por dar una clase de esta forma, o sea, que al final hace falta constancia y que los primeros días puedes salir frustrada porque has intentado hacer algo y no te ha salido como pensabas, pero seguir intentándolo, ¿no? Es que la novedad frustra. Nuestro cerebro está hecho por gustarle lo cómodo y cuando haces algo nuevo y no eres buena en esto, te frustras. Y Sí. dices, ah, eso no es para mí. Es cuando quieres ir a correr, cuando quieres empezar a tocar un instrumento. Al principio dices, jolín, es que no sé. Y es un poco así. Desaprender, sobre todo, yo creo. Mm. Exactamente. Pero bueno, eso al final, una vez que estás dentro de Potencia, también es algo de lo que hablamos a menudo Sí, sí, en sí. las tutorías, porque es verdad que también depende de cómo sea cada persona. Yo Mm, recuerdo, y lo vemos, ¿no? En el grupo de Telegram o mm, la aplicación que había antes, que hay personas que aún así tienen muchas reticencias y pues eso, el que el cambio no es fácil, igual tienes muchas cosas en contra, ¿no? Pues yo no sé, llegas a un sitio donde se trabaja de una forma, hacer una mm, sustitución y tienes impuesto un libro, hay veces que no puedes hacerlo todo como tú mm. quieras, pero bueno, si vas poquito a poco, Siempre pues hay al cosas que final puedes hacer, aunque se puede utilizas el adaptar. libro, sí. Mm, Sí, ujú. eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Sara. Un placer.